¿qué tal, estimados suscriptores? Bienvenidos nuevamente a su canal, El Gen Científico. En este nuevo video hablaremos sobre fórmulas. En el video anterior hablamos sobre la física, su definición, algunas ramas, mencionamos también las magnitudes físicas fundamentales y los sistemas de unidades de medida. Si todavía no has visto el video, te voy a dejar el link en la descripción de este video o puedes darle clic al enlace que está apareciendo en la parte de arriba de este video. Sin más que agregar, comencemos con esta breve explicación de fórmulas y despejes. Para comenzar, definamos qué es una fórmula. Una fórmula es una expresión algebraica que va a contener variables o también puede contener constantes que van a estar representadas por letras o símbolos. Algunos ejemplos de fórmulas son los siguientes. En el inciso A tenemos la fórmula para la velocidad, la cual se representa de la siguiente manera: V es igual a D sobre T. ¿Qué me indica V? V me indica la variable que voy a calcular, que en este caso es la velocidad, y para calcularlo tengo que dividir D, la cual representa un desplazamiento, y lo tengo que dividir entre T, el cual representa el tiempo. Dividiendo la distancia o el desplazamiento sobre el tiempo utilizado, voy a poder calcular la velocidad. En el inciso B podemos observar la fórmula de la presión, la cual se representa de la siguiente manera: P es igual a F sobre A, donde P pues me representa la variable que yo quiero calcular, la cual es presión, y lo único que tengo que hacer es dividir F, que me representa la fuerza, sobre A, que me representa el área. De esta manera calculamos estas magnitudes derivadas, que es la velocidad y la presión. Ahora, ¿para qué me van a servir estas fórmulas? Las fórmulas me van a servir para poder calcular las magnitudes que estén involucradas en un fenómeno físico. Analicemos los ejemplos anteriores. Esta que yo tengo en la parte de arriba me sirve para calcular la velocidad. Pero a partir de esta fórmula también puedo calcular otras variables más, otras magnitudes. Es decir, puedo calcular también la distancia o puedo calcular el tiempo determinado. En el caso de la presión, lo mismo, puedo calcular tanto la presión o puedo calcular la fuerza aplicada o puedo calcular el área en la cual se aplica dicha fuerza. Para ello, para poder calcular alguna de estas variables que tengo del lado derecho, se tienen que utilizar despejes, a los cuales nosotros denominamos despeje de fórmulas o también despeje de variables. Para poder despejar fórmulas o hacer despeje de variables, debemos de saber un término matemático llamado transposición de términos. Una transposición de términos simplemente nos indica que si yo tengo una igualdad, una variable que esté de un lado, si yo la quiero pasar del otro lado de una igualdad, esta variable o este término que voy a mover va a pasar con la operación contraria a la cual estaba anteriormente. ¿Cómo es eso? Analicemos los siguientes ejemplos. Tengo una pequeña fórmula, una pequeña ecuación, donde me indica que A más B es igual a C. Imaginemos que yo quiero calcular A. Si yo quiero calcular A, le estaría estorbando B. Por lo tanto, para poder calcular A, yo tendría que despejar a B. Y dijimos que la transposición de términos quiere decir que si un término determinado, una variable determinada, está de un lado de la igualdad y la quiero pasar del otro lado, va a pasar con el signo contrario o haciendo la operación contraria. En este caso, la B, que es la que yo quiero despejar, está con un signo positivo y por lo tanto, del otro lado pasaría con signo negativo. Quiere decir que lo que está sumando del otro lado de la igualdad tiene que pasar restando. En el ejemplo de abajo, ahora B está realizando una resta. Si ahora está realizando una resta y yo lo quiero pasar del otro lado de la igualdad, pasará haciendo la operación contraria. ¿Cuál es lo contrario a la resta? Pues la suma. Así que del otro lado de la igualdad pasará sumando. En el tercer ejemplo,
quiero también despejar el término B, pero ahora la operación que le está haciendo A es una multiplicación. Si de este lado está multiplicando y lo quiero pasar del otro lado de la igualdad, ahora pasará dividiendo, porque es la operación contraria. En el ejemplo de abajo, si ahora está dividiendo, el término que yo quiero despejar, que sería B, está dividiendo, quiero pasarlo del otro lado de la igualdad, pasará realizando la operación contraria. En este caso, pasará multiplicando. ¿Multiplicando a quién? Al término que esté del otro lado de la igualdad, donde yo deseo mover dicho término. Y las otras dos propiedades, cuando tengo una raíz y quiero pasarla del otro lado de la igualdad, pasará haciendo la operación contraria. Y en este caso, si está como raíz, ahora pasará como un exponente 2. Y caso contrario, si ahora tengo un exponente 2 y quiero quitar este exponente, del otro lado de la igualdad pasará ahora como raíz, ya que es la operación contraria a la cual estaba dicho término. Sabiendo esta transposición de términos, ahora sí podemos pasar a un ejemplo más práctico. Recuerden simplemente lo siguiente: si está sumando, pasará restando. Si está restando, pasará sumando. Si está multiplicando, pasará dividiendo. Si está dividiendo, pasará multiplicando. Si está como raíz, del otro lado tiene que pasar como un exponente 2. Y si está como un exponente 2, ahora pasará como una raíz. El ejemplo dice de la siguiente manera. De la siguiente fórmula, despeje la variable R. ¿Cuál es la fórmula? Esa es nuestra fórmula. F es igual a G multiplicado por M1 por M2 y dividido entre R al cuadrado. Esta fórmula es la fórmula de la gravitación universal, donde F representa la fuerza, G es la constante universal, M es la masa 1, M2, M sub 2 es la masa 2 y R es la distancia que separa a estas dos masas. El problema me pide que despeje a R para que de esta manera yo pueda calcular la distancia que existen entre estas dos masas. Así que tengo que hacer lo siguiente. Si R al cuadrado está dividiendo, tengo que pasarlo del otro lado. Y si está dividiendo, ¿cómo pasaría del otro lado? Pasaría multiplicando. ¿Multiplicando a quién? Pues multiplicando a F, que es la fuerza. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. R al cuadrado multiplicado por F sería igual a la constante de la gravitación universal multiplicada por la masa 1 por la masa 2. Hasta ahí ya despejé a R al cuadrado, pero al despejarlo, al pasarla del otro lado de la ecuación, ahora me estorba F. Y si observo, F está multiplicando a R. Hay que despejar a F del otro lado de la igualdad. Si aquí está multiplicando, del otro lado tiene que pasar haciendo la operación contraria, que sería dividir. Así que me quedaría de la siguiente manera. R al cuadrado sería igual a la multiplicación de la constante por M1 por M2 y todo esto dividido entre F, porque recuerden que la quitamos del lado izquierdo, la pasamos hacia el lado derecho de la igualdad y como aquí está multiplicando, del otro lado pasará dividiendo. De esta manera ya tendría solito a R, pero ahora le estorba este exponente 2. Y dijimos que cuando tiene un exponente 2, del otro lado para quitar este exponente, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad, pasaría como una raíz. ¿Raíz de quién? De toda esta operación. La constante multiplicada por masa 1 por masa 2 dividido entre la fuerza. De esa manera yo podré calcular la distancia a la cual se encuentran dos masas y que se atraen con una determinada fuerza. Pasemos al siguiente ejemplo. El ejemplo dice de la siguiente manera: de la siguiente fórmula, despeje la variable v sub f. La fórmula es la siguiente, es la fórmula de la aceleración, donde la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial divididas entre el tiempo.
Lo que me pide el problema es calcular VF. Debo de dejarla solita desde un lado de la ecuación. ¿Quién le estorba? Le estorba tanto o velocidad inicial y también le estorba t, que es el tiempo. Así que comencemos a despejar estos términos para dejar sola a la velocidad final. Si t está dividiendo, del otro lado de la igualdad tiene que pasar con la operación contraria. En este caso, pasará multiplicando. ¿Multiplicando a quién? A la aceleración. Así que me quedaría de la siguiente manera. Aceleración por tiempo será igual a mi velocidad final menos mi velocidad inicial. Ahora a VF le estorba todavía la velocidad inicial y observo que la velocidad inicial, la operación que le está haciendo es restar. Así que del otro lado de la ecuación pasará ahora sumando. Me quedaría de la siguiente manera. A, que es la aceleración multiplicada por el tiempo, le tengo que sumar ahora la velocidad inicial y todo esto me daría el valor de la velocidad final. Haciendo un reacomodo, todo lo que esté del lado izquierdo lo paso del lado derecho y todo lo que esté del lado derecho lo paso del lado izquierdo para que se vea más estética este despeje de fórmulas. Me quedaría de la siguiente manera. Velocidad final será igual a la aceleración por el tiempo y aunado a eso le voy a sumar la velocidad inicial. De esta manera yo puedo calcular la velocidad final que adquiere un cuerpo después de un tiempo determinado cuando acelera a un cierto valor. Pasemos al ejemplo número 3. Dice de la siguiente manera. De la fórmula siguiente, despeje la variable V1. La fórmula es la siguiente. P1 por V1 entre T1 va a ser igual a P2 por V2 entre T2. Esta fórmula es la ley combinada de los gases y en este caso lo que me pide es que despeje o que deje sola mi variable V1 para poder calcularla después. Así que de la fórmula tengo que despejar a P1 y a T1. Comencemos despejando a T1. T1 observo que lo que le está haciendo a V1 es dividir. Por lo tanto, si esta T1 está dividiendo, del otro lado va a pasar multiplicando. Y ojo aquí, tiene que multiplicar al numerador, es decir, el que está en la parte de arriba. Dicha fórmula me quedaría de la siguiente manera. P1 por V1 será igual a P2 por V2 y todo esto multiplicado por T1 dividido por T2. De esta manera ya despejé a T. Ahora me falta todavía despejar a P1. ¿Qué tengo que hacer en esta parte? Como quiero V1, le estorba P1. Si lo está multiplicando, del otro lado tiene que pasar con la operación contraria, es decir, dividiendo. Y va a pasar dividiendo a el numerador y se tiene que multiplicar con el denominador. Dicha fórmula me quedaría de la siguiente manera. V1 será igual a la presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 y todo esto dividido entre la multiplicación de temperatura 2 por presión 1. Y de esta forma podremos calcular el valor para el volumen 1. Como puedes observar en física, todo tema visto o por ver debe de conllevar una fórmula. Y estas fórmulas en ocasiones se tienen que hacer despejes. Por lo tanto, este tema es muy importante que se domine a la perfección para poder resolver problemas de física. Hasta aquí con el video de física. Si te ha gustado, por favor regálanos un like. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto suscríbete a nuestro canal de YouTube dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo de este video. Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.